Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí te escuchas. Bueno, buenas noches, compañeros. La ponencia de hoy me toca darla a mí. Yo soy Estrella Cruz, soy alrededor de geriatría del Hospital General Regional el número 2 de Márquez, y les voy a exponer lo que es las generalidades de la demencia y una introducción al deterioro cognitivo leve. Bueno, como contenidos, pues vamos a tener las generalidades, la epidemiología, la definición, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento y una retroalimentación. En esta parte, pues tenemos que reconocer la definición de la demencia, así como las generalidades de la misma, también recordar los síntomas asociados a esto y reconocer a la demencia como un síndrome pediátrico, así como conocer las generalidades del tratamiento no farmacológico y farmacológico. Para comenzar, pues tenemos que este es reconocido como un síndrome pediátrico, que en general está subdiagnosticado, ya que del 50 al 80% no es reconocido, y pues se va a asociar a mayor o estancias prolongadas intrahospitalarias, y en general se dice que es un 62% más largas. También se asocia a mayor morbilidad, a una disminución de la funcionalidad, a un mayor número de pacientes que se encuentran institucionalizados, a una mayor mortalidad, y pues en general reconocerlo a tiempo va a relacionarse con mejores desenlaces. Es por esto que este síndrome va a implicar un deterioro de memoria, intelecto, comportamiento, así como la capacidad para realizar las actividades y en general todas las actividades. Hablemos desde las actividades básicas de la vida diaria, como es vestirse, cuidarse, alimentarse, y también en esta parte, pues las instrumentales y las avanzadas, en las cuales pues el paciente puede tener independencia, tanto para tomar medicamentos, para llevar a cabo sus pagos, entre otras cosas. Entonces, esta realmente no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Y hay estudios, o en general la OMS nos dice que la demencia ha aumentado rápidamente. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay algunos estudios que dicen que ha disminuido, pero identificando los factores de riesgo que están asociados. También la OMS nos comenta que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y que la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia. Y es por esto que es importante que se identifique a tiempo. Entonces, la demencia va a afectar distintos ámbitos, desde la memoria, el pensamiento, la orientación de la persona, la comprensión, el cálculo, la capacidad del aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Sin embargo, la conciencia de la persona no se ve afectada. Comenzando con la epidemiología, en 2010 se comenta que había 33.6 millones con personas con demencia en el mundo y en México 800,000. Y que se estimaba que esta cifra alcanzaría los 3 millones en el 2050 por el envejecimiento que hay de la población. Así, la incidencia de demencia en adultos mexicanos que son mayores de 65 años es de 30.4 personas por cada 1,000. Y nos comentan que la frecuencia de la demencia es del 2% en las personas que tienen una edad entre 65 a 70 años y más del 30% en aquellos que son mayores de 85 años. También nos comentan que en esta parte, pues la prevalencia se va a duplicar cada 5 años después de que la persona ya tenga 65 años. Entonces, de todos los pacientes que son diagnosticados con algún tipo de demencia, todos estos, el 70% se va a identificar como una enfermedad de Alzheimer.
Y en segundo lugar vamos a tener al deterioro cognitivo vascular. En tercer lugar lo va a ocupar la demencia frontotemporal y demencia con cortes de Lewy. Así, la función cognitiva que se pierde con más frecuencia va a ser la memoria episódica, que es aquella capacidad de recordar sucesos que son específicos en algún tiempo y en algún lugar. Y esto se refleja en personas mayores de 70 años con un 10% y en mayores de 85 años con un 20 a un 40%. Por lo tanto, afecta hasta un 50% de los adultos mayores de 65 años que están hospitalizados. De estos, la mitad puede ingresar con un tipo de delirium y la otra mitad lo puede desarrollar durante su estancia. También afecta primordialmente a adultos mayores que tengan alguna infección del tracto urinario y esto puede alcanzar hasta el 75% en los posoperados del 15 al 50% y en los pacientes con cuidados paliativos hasta el 85%. También afecta a personas o institucionalizados, llegando hasta un 40% en el área de urgencias. En la comunidad, esta cambia hasta 1 a 2%. Y lo importante aquí es que es prevenible hasta en un 30 a 40% de los casos. Es así que, de acuerdo a esto, nos van a dividir como demencia por enfermedad o asociada a enfermedad de Alzheimer, que, como veíamos, podría representar más del 70%, aproximadamente un 75%. Aquellas que son vasculares, desde el 15 al 25%, asociada a corpus de Lewy, 20%, frontal, 5%, y otras demencias, 5%. Otras causas frecuentes que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, como algunos efectos secundarios de fármacos, con un 5 al 10%, o asociado a depresión. Por ejemplo, en esta parte, asociado a un síndrome depresivo del 15 al 27%. Es una revisión posicional continuum donde nos va a dividir o nos va a clasificar a la demencia o a las enfermedades de acuerdo a los códigos de modificación. Y en esta parte nos dice que cuando lo clasificamos como enfermedad de Alzheimer, va a tener algunos como de comienzo temprano, de comienzo tardío, otro tipo de enfermedad de Alzheimer, o aquella que no es especificada. También otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso que no se pueden clasificar en otra parte, como la demencia frontotemporal, que en esta parte vamos a incluir a la enfermedad de Pick, u otras demencias frontotemporales. También la demencia no clasificada en otra parte, que la nombran como senil, o la degeneración del sistema nervioso debida al alcohol. U otras enfermedades degenerativas que son específicas del sistema nervioso, como la enfermedad de Alpers, la enfermedad de Leigh, alguna demencia con cortes de Lewy, y así se irían clasificando por cada uno. De hecho, la clasificación es muy larga. Esa es una parte. Aquí tenemos la otra, en donde nos mencionan los trastornos degenerativos del sistema nervioso, o algunas combinadas subagudas con la médula espinal en enfermedades clasificadas en otra parte, que no pueden ser como tal clasificadas. Aquí podemos también encontrar a la demencia vascular. Y en esta parte podríamos, o se puede subdividir como una codificación que está asociada a una condición fisiológica subyacente o a una secuela de alguna enfermedad cerebrovascular. También a las demencias vasculares que no tienen alteraciones en el comportamiento y aquellas que sí tienen alteración en el comportamiento. Y esta es la última parte de la clasificación que ellos nos presentan, en donde nos buscan o identificar una condición fisiológica subyacente o de demencias que están asociadas a otras enfermedades clasificadas en otra parte.
o que igual la dividen en sin alteración del comportamiento o con alteración del comportamiento y aquellas demencias no especificadas. Entonces, como les comentaba, pues se ha hablado mucho de la prevención y la intervención en cuanto a la demencia y se reconoce que el conocimiento sobre los factores de riesgo y la posible prevención, detección y diagnóstico, pues va mejorando poco a poco y que o el punto de hacer todo esto es buscar cambios que sean individuales y con el objetivo de retrasar la aparición de un deterioro cognitivo, la demencia, y de esta forma apoyar a las personas que ya tienen este padecimiento y que sus familias entiendan y mejoren la calidad de vida que le están dando. Entonces, en esta parte, pues de las intervenciones que se incluían, no solamente es reconocer que la persona tiene necesidades físicas complejas, necesidades sociales diferentes, sino que se pueda apoyar a la familia para que las personas afectadas tengan una progresión más lenta. Es así que vemos que en realidad la incidencia de la demencia se reporta como que ha disminuido. Sin embargo, vemos esta gráfica de Forspot que muchos de estos estudios van a tocar la unidad que realmente, a pesar de que algunos de ellos no la tocan y pareciera que la incidencia sí está disminuyendo, no tenemos como tal la seguridad o no podemos decir que sí es significativo. Muchos de ellos, como vemos, tocan la unidad o la cruzan. Sin embargo, este estudio es importante porque nos mencionaban que hay 12 factores de riesgo que podemos identificar, algunos de ellos que los podemos minimizar con el punto de que nuestro paciente pues tenga una mejor calidad de vida. Algunos de ellos pues no van a ser modificables, por ejemplo, la edad, otros que sí, o que podemos hasta cierto punto limitar, por ejemplo, la menor educación. También en esta parte, el control de las enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la hipertensión, que el paciente tenga adicción al alcohol o la cantidad que tiene o que usa, la obesidad, algunos factores modificables como el tabaquismo, o que el paciente ya tenga inactividad física, entre otras. También nos mencionaban en esta parte que pues lo que debemos hacer es minimizar las complicaciones o el descontrol de la diabetes, también tratar la hipertensión arterial o prevenirla, y de esta manera también prevenir algún tipo de lesión que haya hacia el cráneo, que el paciente deje de fumar, que se trate de reducir hasta cierto punto la contaminación del aire en donde él se encuentra, o también mantener al paciente activo, que él pueda hacer ejercicio frecuentemente para que también esto nos ayude a reducir la aparición de la depresión y evitar el exceso de alcohol. En esta parte también nos recomiendan que otros puntos son tratar la discapacidad auditiva, mantener el contacto social con las personas y alcanzar un nivel educativo alto o que siempre se esté retando al paciente. Esto con el punto, por ejemplo, en esta parte de mantener o aumentar la reserva cognitiva y en la parte de arriba reducir el daño neuropatológico que se encuentra. Y todas estas acompañadas pues serían una parte importante para la prevención de la demencia. Y como aquí vemos, pues en la vida temprana de nuestro paciente, pues encontramos como factor de riesgo que tiene una educación menor. Esto lo asociaban a un 7%
de riesgo, la vida o en la vida adulta, pues ya lo asociado sería el riesgo traumático, la hipertensión, el alcoholismo, la obesidad, y ya avanzando dentro de esta línea, pues nos encontramos con algunos factores modificables y algunos factores que se van asociando mientras nuestro paciente va avanzando o va aumentando de años, como el tabaquismo, la depresión, que se encuentren aislados. Y bueno, como tal entonces, ¿qué es la demencia? La demencia está definida como la pérdida del funcionamiento cognitivo, es decir, pensar, recordar y razonar. Esto hasta el punto de que nuestro paciente o esto va a interferir con las actividades que tiene nuestro paciente en la vida diaria. Es así que es más común a medida que las personas envejecen, pero recordemos que no es como tal parte del envejecimiento. Entonces, nos dicen que alrededor de un tercio de todas las personas de 85 años o más pueden tener algún tipo de demencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál es, por qué aquí incluimos el deterioro cognitivo leve? Pues porque va a ser un estado clínico que es intermedio entre la cognición normal y la demencia. Es así que en muchos ámbitos se reconoce como un precursor de la misma y se va a caracterizar porque hay pérdida de la memoria que se puede volver notoria para el paciente, para el cónyuge o para una disminución, o bueno, esto se identifica porque hay una disminución del 1.5 de las desviaciones estándar por debajo de las pruebas de memoria que se encuentran estandarizadas para la edad. En esta parte, pues el deterioro de la memoria va a ser mayor a lo esperado para un individuo de acuerdo a la edad que tiene y de acuerdo al nivel educativo que tiene, pero no va a ser tan severo para que éste interfiera en las actividades de la vida diaria. ¿Y cuál es el punto? Que esto puede llegar a progresar hacia la demencia y que la tasa de incidencia de la demencia en la población de la tercera edad es de 1 a 3% por año y que la tasa de progresión de deterioro cognitivo leve a demencia llega a ser de 5 hasta el 16%. Esta nos mencionan que es una conversión que puede darse durante un periodo de 2 a 3 años, pero que se ha reportado que esto se puede dar hasta un intervalo mayor a 8 años. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a un paciente que empiece con estos datos? Pues estos se van a producir cuando las neuronas o las células nerviosas que antes estaban sanas en el cerebro de nuestro paciente, pues dejan de tener estas conexiones y mueren o dejan de funcionar adecuadamente. Entonces, lo primero que se puede notar en estos pacientes es que hay una pérdida de memoria, puede haber falta de juicio, un estado confusional, dificultad para hablar, comprender y expresar pensamientos o para leer y escribir. Que de hecho vamos a ver que pues, estos criterios son los que nos van a orientar para el diagnóstico y van a ser criterios del DSM-5. También problemas para manejar el dinero, pagar facturas o repetir algunas preguntas. También el paciente tiene problemas o usa palabras inusuales para referirse a objetos que regularmente serían familiares, ya sea una pluma, un reloj, entre otras cosas. A nuestro paciente le toma más tiempo para completar las tareas diarias normales o incluso puede haber pérdida de interés de estas actividades, puede incluso llegar a alucinaciones, experimentar delirios, paranoia, perder el equilibrio, tener problemas con el movimiento, provocar caídas. Entonces, el punto que tenemos es que durante nuestra anamnesis tenemos que buscar la caracterización del inicio y la evolución del trastorno. Tenemos que identificar la pérdida de memoria y las distorsiones que lleva. También los problemas que se encuentren para identificar las palabras, las fluctuaciones que tenga el paciente de la atención, identificar si el paciente se encuentra en un entorno nuevo o en un familiar y si se pierde en ese entorno.
si hay algún problema para razonar o algún problema de juicio o cambios de conducta. También si el paciente tiene depresión o ansiedad, si hay pérdida de conciencia de la enfermedad y si el estado funcional actual incluye actividades básicas y funcionales de la vida diaria o no. Entonces, en general, pues parte del envejecimiento normal, las quejas del paciente pues van a ser frecuentes acerca de que se le olvidan algunas cosas, pero por otro lado, el informante, la persona que lo acompaña, pues va a decir que no es de tanta importancia. En el envejecimiento normal, pues va a tener alteraciones de la memoria episódica, de la evocación espontánea o de memoria de trabajo. Puede haber otras alteraciones cognitivas asociadas como la disminución de la velocidad de procesamiento o las alteraciones en la atención, pero nuestro paciente no va a tener un deterioro funcional ni va a tener trastornos de comportamiento. Que esto sí puede presentarse en un deterioro cognitivo leve, donde el deterioro funcional va a ser leve, pero no va a afectar las actividades de la vida diaria. Y en esa parte, nuestro paciente puede no referir ningún síntoma, sin embargo, el informador pues sí va a referirnos. Va a ser frecuente, no va a ser tan constante, pero sí lo refiere. Entonces, en esta parte, pues las alteraciones de la memoria serían más en la memoria episódica. Ahora, ¿qué pasa en la demencia? En la demencia, las quejas del paciente pueden no existir, pero las quejas del informador sí que están presentes. Y aquí, las alteraciones de la memoria van a tener una intensidad tan alta para interferir en el funcionamiento normal de nuestro paciente. Y el deterioro funcional va a estar presente. Puede estar asociado, al igual que el deterioro cognitivo leve, a depresión, apatía o ansiedad. Entonces, también, pues en esta parte tenemos que identificar qué parte o qué tipo de memoria está afectando. Por ejemplo, si hablamos de la memoria episódica, pues un ejemplo de ello sería recordar una historia corta, lo que el paciente cenó ayer o lo último que hizo en su cumpleaños. Entonces, esto puede durar desde minutos hasta años. Y pues la conciencia pues va a ser más explícita. En cambio, en la memoria semántica vamos a preguntar algunas cosas más específicas, por ejemplo, si sabe quién es el presidente anterior a ese, si sabe cuál es la diferencia entre un tenedor y un peine, y en esta parte, pues, la longitud o el tiempo sería igual de minutos a años. La diferencia es que esta se encuentra en los lóbulos temporales laterales inferiores. En cuanto a la memoria de procedimientos, si preguntarle o saber si él todavía puede conducir, por ejemplo, un coche, si puede aprender una secuencia de números de teléfonos, y si con esto, pues también sería o valoraríamos el tiempo de minutos a años, pero en esta parte incluiríamos a los ganglios basales, el cerebelo y la área motora suplementaria. Por último, la memoria de trabajo, que en esta parte teníamos que evaluar lo fonológico y por ejemplo, si puede mantener cierto número de teléfono en su cabeza antes de marcarlo, y también se puede valorar lo espacial, si se puede seguir mentalmente una ruta o mover con la cabeza o en la mente un objeto. Y en esta parte, pues, si evaluamos lo que es lo fonológico, evaluaríamos lo que es la corteza prefrontal, el área de Broca, el área de Wernicke, y si es la espacial, la corteza prefrontal o las áreas de asociación visual. Entonces, comenzando con esta parte, hay ciertos criterios diagnósticos que se incluyen. Estos son los criterios anteriores que venían en el
DSM-4, en donde incluían alteraciones en la memoria y al menos uno de los siguientes, que era afasia, apraxia, agnosia y alteraciones ejecutivas. Y también que estas no ocurrieran exclusivamente en el delirio y que éstas interferían de forma significativa en la vida social y laboral y que representaran un deterioro respecto al nivel previo del paciente. Ahora las modificaciones con los criterios propuestos por el DSM-5 es que primero haya una evidencia de un declive cognitivo que es modesto desde un nivel previo de mayor desempeño a uno o más de los dominios cognitivos referidos, que es preocupación del individuo o de un informante o del facultativo con respecto a un declive en las funciones cognitivas. Que haya un declive en el desempeño neuropsicológico que implique un desempeño en los test de rango de 1 a 2 desviaciones estándar por debajo de lo esperado, que era lo que comentábamos antes, de más o menos 1.5. También que los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia, con las actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de medicación o de dinero, y que estos pueden ser o que necesite esforzarse más, utilizar estrategias compensatorias o hacer una acomodación para mantener la independencia. Que los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio y que los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales como trastorno depresivo mayor o esquizofrenia. Y pues ya tomando todos estos criterios, pues la meta que tenemos pues es iniciar el diagnóstico, porque estos síndromes son menos del 5% de los casos y las principales causas que se encuentran son por delirio y depresión cuando tenemos causas reversibles. Así mismo, también tenemos otra clasificación, que son las demencias corticales y subcorticales, y en esta parte, y también las mixtas o combinadas. Entonces, las demencias corticales nos las identifican como enfermedad de Alzheimer, demencias frontotemporales, enfermedad de TIC, demencia semántica, afasia progresiva, entre otros. Las demencias subcorticales, como parkinsonismo con demencia, o enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, sífilis, encefalopatías tóxico-metabólicas. Y aquellas que son combinadas, que incluyen la cortical y la subcortical, son aquellas demencias que son por enfermedad de infarto o por priones. Y pues aquí va a radicar la diferencia en que cuando tenemos una demencia cortical, pues el lenguaje puede estar afásico, el habla puede estar normal, la memoria puede ser un paciente amnésico, puede tener acalculia o alteraciones del juicio o de la abstracción. El afecto puede puede estar anormal, puede ser un paciente indiferente, hundido, y el sistema motor va a estar normal. En la subcortical, el lenguaje va a estar normal, pero el habla puede estar afectada, incluyendo hipofonía, mutismo, entre otros. La memoria va a tener un recuerdo diferido alterado, la cognición también está normal, puede estar enlentecido, las alteraciones visoespaciales o en el afecto, el paciente puede estar apático, deprimido. Y en esta parte, pues sí vamos a tener una afectación de lo que es el sistema motor. Entonces, nuestro paciente va a tener una postura anormal, puede tener un tono incrementado, movimientos anormales como temblor, corea, y la marcha puede estar anormal. Ahora, en esta parte, ¿por qué es importante identificar algunos factores de riesgo que pueden ser modificables? Porque, por ejemplo, en este estudio que se hizo acerca del riesgo asociado que había con el uso de anticolinérgicos, pues se identificó que el número de anticolinérgicos sí se asoció con un mayor deterioro cognitivo. Y esto con una P de 0.02, que sí es significante.
Asimismo, para descartar esto, pues necesitamos ciertos apoyos desde laboratorio hasta imagen, incluyendo primero laboratorio, en donde vamos a solicitar una valoración de rutina, donde vamos a incluir la anamnesis, la exploración física, y a partir de eso buscar las causas prevenibles, buscando pruebas de laboratorio que nos ayuden a descartar esto. Por ejemplo, si tenemos una biometría hemática, descartar que tenga algún tipo de infección, anemia, desequilibrios hidroelectrolíticos con unos electrolitos féricos, una química sanguínea para buscar deshidratación, que haya una lesión renal. También si nuestro paciente tiene alteraciones de la glucosa. Otra parte, buscar un perfil hepático completo para ver si nuestro paciente tiene algún tipo de encefalopatía de este origen. Buscar también un examen general de orina si tenemos una infección de vías urinarias. Si el paciente está en este estado porque está en un estado de hipercapnia, porque tiene EPOC, alguna exacerbación. También si está asociada a algún tipo de meningitis. Muy importante los niveles séricos de medicamentos y un panel toxicológico. Entonces, a partir de esto, pues podríamos elegir o descartar ciertos orígenes que, como ya se había mencionado, pues pueden ser prevenibles. Sin embargo, a esto también podemos solicitar otros estudios complementarios como radiografías, ultrasonidos, electroencefalograma, también la función de la tiroides, de paratiroides, todo dependiendo de la anamnesis y la exploración física que tengamos del paciente. Entonces, en esta parte, el Condigium también nos decía que para abordar a un paciente con sospecha de demencia, pues el examen del estado mental va a ser un componente clave para buscar este origen. Y que debe de estar súper estructurado o debe de tener diferentes elementos que deben estar organizados en subsecciones para evaluar cada dominio que ya habíamos mencionado de la cognición, porque si recordamos va a afectar diferentes ámbitos. Entonces, ¿por qué debemos evaluar las funciones cognitivas? Porque en esta parte pues, es importante determinar la evidencia del déficit, si hay alguna afectación en la memoria episódica, semántica, y que la mayoría pueden ser diagnosticados por el patrón que sigue o identificados en etapas donde todavía puede ser prevenido. Entonces, buscamos la evaluación de la función cognitiva global, por ejemplo, con el mental, que en esta parte pues vamos a tener ciertos puntajes de acuerdo a la individualización de nuestro paciente. Si tiene una escolaridad mayor a 6 años, pues o algo normal sería que fuera mayor a 26, y la persona es analfabeta mayor a 23, y cuando es menor a 17, pues ya estamos hablando de un daño grave. También hay otros como el Clinical Dementia Rating, que en este nos comentaban que la sensibilidad era del 96% y la especificidad del 94%. Entonces, las pruebas cognitivas como el mental, en donde vamos a buscar alteraciones en la orientación, en el aprendizaje, en la atención en cálculo, la retención y el lenguaje. Y con esta suma, pues ya podemos obtener si nuestro paciente tiene un deterioro cognitivo que es leve, moderado y severo, y si esto está afectando las actividades que tiene. Entonces, en esta, pues, como ya habíamos mencionado, es para valorar la función cognitiva global del paciente y evalúa la orientación temporal y espacial, la memoria reciente, la atención, la concentración, las praxias y el lenguaje, y se va a puntuar en una escala de 30. Esta, pues, tiene ciertas limitaciones porque en la memoria, pues, solamente se van a usar 3 palabras y el intervalo entre la fijación y el recuerdo diferido no va a estar como tal estandarizado, sino que va a depender del tiempo en que tarde el paciente en complementar o terminar estas secciones sobre atención y cálculo. Y en esta parte,
Woodson nos decía que las puntuaciones que generan preocupación son aquellas que se encuentran por debajo de 29 en adultos menores de 50 años. Cuando nuestro paciente está entre 50 y 79 años, por debajo de 28 es preocupante. Cuando nuestro paciente es mayor a 80 años, de 80 a 89, por debajo de 26 nos va a llamar la atención. Entonces, en la orientación temporal le vamos a preguntar a nuestro paciente el día, la fecha, el año, el mes, la estación. Si nos contesta correctamente, se puntúan con 5. La orientación espacial, vamos a preguntarle la ubicación, el piso, la ciudad, el estado, el país, se van igual con 5 puntos. Recordar las 3 palabras que nosotros le vamos a decir, mesa, llave, libro, y si nos las dice, primero las va a recordar, y 5 minutos después le vamos a preguntar, pero primero estas nos van a dar 3 puntos. La memoria de trabajo, que es restar de 100, le vamos a ir restando 7 en 7 con puntuación de 5 puntos. Si no se equivoca. Entonces, vamos a evocar otra vez las palabras que ya le habíamos comentado. Si nos la dice correctamente, los 3 puntos. La denominación de algunos objetos que nosotros le enseñemos, como algún reloj, alguna pluma, repetir alguna frase que eso está en específico, ni si es, ni no es, ni peros, esto nos va a dar un punto. La orden verbal que la lleve a cabo nos daría 3 puntos. La lectura en donde le vamos a escribir, cierre los ojos y él lleva a cabo la actividad, nos daría un punto. La escritura de una frase, un punto, y que estén correctamente los pentágonos, un punto. Otra manera o otra escala de demencia es la de Blesser, que en esta pues va a ser muy similar al mental, solamente que es de media orientación, porque estos miden orientación en tiempo y espacio, pero en esta parte nos va a comunicar el número de respuestas alteradas o los errores que tenga nuestro paciente. Entonces, vamos a preguntarle si hay incapacidad para realizar tareas domésticas, para el uso de pequeñas cantidades de dinero, para recordar listas cortas de lo que tiene que comprar, o para orientarse en su casa o en las calles que están cerca de su casa. Si reconoce en dónde está, si está en su casa, si está en algún hospital, también si reconoce a los familiares, o si está en algún hospital, si reconoce al médico o lo diferencia del familiar, también si tiene capacidad para reconocer hechos recientes como que lo visitó algún familiar o que tenga la tendencia para rememorar el pasado. En otra parte de esto, pues me menciona si él puede comer adecuadamente con los cubiertos, o si cuando lo hace se mancha todo completo, o si solamente puede comer alimentos sólidos, o si es necesario que este paciente sea alimentado. Cuál es la parte de vestirse, si se viste sin ayuda, si algunas veces abonota de manera inadecuada, si se le olvida cómo vestirse o si es completamente incapaz. En el control de esfínteres, si lo puede hacer completamente o si tiene incontinencia urinaria ocasional o frecuente, o si está asociada con incontinencia fecal. Y en cambios de la personalidad y conductas, si no tiene cambios, o si hay cambios como retraimiento creciente, si hay egocentrismo, si hay pérdida de interés por los sentimientos de las personas, si hay actividad embotada, si hay perturbación del control emocional, entre otros. De acuerdo a esto, si tiene menos de 4 errores o 4 actividades que se identifiquen, sugiere la inexistencia del deterioro. Si hay entre 4 y 10, nos va a reducir un deterioro leve. Si está entre 11 y 16, va a ser un deterioro moderado. Y más de 16 va a sugerir que es un deterioro grave. Entonces, en esta parte, pues es importante saber la especificidad y la sensibilidad que tienen estos estudios para determinar tanto el deterioro cognitivo leve como alguna demencia social. Entonces, por ejemplo, para el mental, pues nos dicen que en general, pues todas son menores a 10 minutos de aplicar, en teoría, y sobre todo si son aplicadas por algún experto. Pero si vemos aquí, la especificidad del mental es hasta del 100%, lo cual es bastante bueno, pero la sensibilidad, por ejemplo, para el deterioro cognitivo leve está muy, muy por debajo, está en 18.
Ahora, si nos cambiamos a Montreal, por ejemplo, que esto sería un poquito más completo, más, que tiene ciertas limitaciones diferentes, pero vemos que la sensibilidad es del 90%, no así la especificidad que está en el 87%, pero para una demencia leve está con una sensibilidad del 100%. Hay otros que nos proponían en estos instrumentos, que era el cribado de 7 minutos, donde la sensibilidad y la especificidad es mayor al 90% en ambos casos. El dibujo del reloj del 80 al 90% de sensibilidad y especificidad, y el Minicop, que igual tiene un 90% de sensibilidad y especificidad. En esa parte, pues también evaluación cognitiva en la parte de memoria, como sabemos que es parte del diagnóstico de las demencias, y se puede usar el memory parte o algunas otras estrategias como las 5 palabras con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 87%. Entonces, en esa parte se le indica al paciente que se lea en voz alta. Primero se lee en voz alta y después se da una clave. Se le dan las 5 palabras: autobús, guante, paloma, diente, mercado, y se repite a los 5 minutos. La evaluación cognitiva, que en esta parte vamos a evaluar las funciones ejecutivas, y en esta podemos identificar disminución de la fluencia verbal, que haya ecolalia, perseveraciones o problemas de atención o para recordar, y pensamiento concreto. Otras pruebas como la de verbal o fónica, la del reloj, la ordenación de dígitos, que eso también pues, se puede incluir en la parte del reloj, y que ahorita vamos a checar. Entonces, en la prueba de fluidez, por ejemplo, la fluidez fonológica, que podemos encontrarla al nombrar palabras, todas las palabras que se le ocurran en un minuto por F, pero no nombres propios. Y la fluidez semántica, que se nombran animales que él conoce. Entonces, durante este minuto, pues el paciente nos va a decir todo lo que se le ocurra y se va a ajustar a la escolaridad. Nos dan como un nivel normal mayor a 14 para pacientes que tengan un nivel de escolaridad más bajo, y 17 para pacientes que tengan un nivel de escolaridad un poco más alto. También la prueba del reloj, que nos va a identificar el paciente, y pues en esta parte, pues la esfera nos daría de 0 a 2 puntos, sobre todo si esta cuenta con que es circular o es ovalado, depende de cómo lo haga, si es asimétrico o si definitivamente nuestro paciente no lo dibujó. Los números que nos dan de 0 a 4 puntos, cuando están todos los números ordenados correctamente, o dependiendo de esto, pues vamos a ver si hay errores en su colocación y disminuyendo los puntos que esto nos da. Y las manecillas, que también nos dan de 0 a 4 puntos, y en esta parte, pues si están las dos o no, si son asimétricas, el tamaño que esto significa, si los coloco correctamente. Y bueno, a la copia, si este lo va a copiar el paciente, pues mayor de 14 puntos no hay deterioro cognitivo, y menor de 8 puntos va a identificarse el deterioro cognitivo. Pero si es a la orden, cuando es menor de 6 puntos, entonces se va a identificar el deterioro. Esto con el punto de buscar pues la percepción visual, la coordinación visomotora, la planificación y la ejecución motora. También, pues en esta parte vamos a buscar la evaluación cognitiva con las funciones instrumentales, como lectura y escritura, la praxis, como la ejecución y el reconocimiento, algunas visoespaciales, visocognitivas, y el lenguaje con la comprensión y expresión. Entonces, como les comentaba, el Montreal, que es más completo, pues es un cribado que en realidad tiene 10 dominios, y que nos identifica la función ejecutiva y visoespacial, la identificación, la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, el recuerdo y la orientación, con una puntuación total de 30 puntos, y mayor a 26 es lo que esperamos como un rendimiento normal. Cuando es menor a este, pues ya estamos sospechando de un deterioro cognitivo leve o de una demencia temprana. Y pues también el estado funcional, que nos va a ayudar a establecer la trascendencia o la importancia del trastorno de memoria que tiene,
y los asuntos de la comunidad, de las distracciones, del juicio de valor, vestidos y consumo de alimentos. Para esto, pues utilizamos el índice de CATS y en otra parte el índice del Autonomy Body para buscar el grado de afectación a nuestras actividades. Entonces, en esta parte, pues esta era para enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, es muy importante identificar que nuestro paciente llega por una preocupación por un cambio en la función cognitiva. Nosotros, de acuerdo a la evaluación que se haya hecho, vamos a identificar si tiene o no una demencia. Si hay una demencia y decimos no, corresponde entonces a un deterioro cognitivo leve, determinamos que no, entonces puede ser parte del envejecimiento normal, puede ser parte de la depresión u otras causas que pueden ser prevenibles. Ahora identificamos que hay deterioro cognitivo leve, buscar si este es secundario a una enfermedad diferente, por ejemplo, en este caso era una enfermedad de Alzheimer, y pues en este apartado pues nos iríamos por más criterios diagnósticos. Si es que no, pues tenemos que descartar que sea un deterioro cognitivo leve por otras causas como vascular, cuerpos de Lewy, algún trauma, depresión, algún proceso infeccioso o mórbido, o alguna asociación, o que este sea un trastorno mixto. Parte de la evaluación pues van a ser también los criterios de imagen como tomografía, la resonancia magnética, que en estos la resonancia magnética nos puede dar datos como atrofia de hipocampos, atrofia cortico-subcortical, degeneración temporal o lesiones vasculares. Y cuando tengamos dudas, pues ya podemos pedir un PET. Entonces, pues en esta parte la neuroimagen nos va a permitir la detección de cambios morfológicos, que vamos a incluirlos en la tomografía o en la resonancia, y también en la evaluación de cambios funcionales cuando hacemos una resonancia magnética funcional o una tomografía por PET o un PET. También parte de la evaluación con electroencefalograma cuando tengamos sospecha de alguna enfermedad en específico, por piones o algo así, y o que haya alguna amnesia epiléptica. Otra parte que ya sería más avanzado, que es el análisis de líquido cefalorraquídeo, cuando sospechemos de alguna vasculitis, que el inicio sea muy temprano, que haya desminimización, que sea rápidamente progresiva o que haya fluctuaciones marcadas. También tenemos que buscar pues marcadores tempranos, por ejemplo, para enfermedad de Alzheimer, que está temprano, y ya en otro punto, pues buscar algún tipo de biopsia, que generalmente pues es muy raro y pues es para buscar causas reversibles y ya para un diagnóstico definitivo. Entonces, también tenemos que considerar que los síntomas neuropsiquiátricos de las demencias, pues siempre o pueden estar presentes. Entonces, de hecho, nos comentaban que del 80-90% de las personas con demencias presentan algún síndrome neuropsiquiátrico asociado y que la severidad de la demencia y el tiempo de evolución pues se van a relacionar con esto. Así que no los tenemos que dejar de lado. Y pues en esta parte tenemos que buscar síntomas psicóticos, de ánimo, que tenga apatía, agitación u otra, y a partir de eso identificar qué tipo de demencia nos está enfocando o qué tipo de delirio nos está manifestando el paciente. Y de esta manera identificar mejor el origen. También si las alteraciones son neurológicas, por ejemplo, por demencia vascular, enfermedad de Alzheimer, de demencia frontotemporal o enfermedad de Parkinson. En esta parte, pues hay ciertos desórdenes conductuales que van a estar más asociados. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, que está más asociada a depresión, ansiedad, apatía o psicosis. Por enfermedad de Alzheimer, vamos a encontrar que está asociada más a apatía, agitación, depresión, irritabilidad, ansiedad y psicosis. Entonces, ya comenzando con el tratamiento, primero vamos a buscar un no farmacológico, que en esta parte nos recomendaban que realmente ninguno de estos tiene suficiente evidencia,
pero algunos de ellos incluían la aromaterapia, como encontrar o usar la lavanda, la terapia de luz con una luz intensa en el día, la musicoterapia, la terapia conductual y la estimulación multisensorial. Esto también con el punto de buscar el origen y tratarlo. Recuerden que tenemos los puntos que sí podemos tratar y que, en los que sí podemos ayudar. Entonces, en esta parte, pues vamos a buscar intervenciones cognitivas con rehabilitación de la memoria, que haga ejercicios mentales de organización, de memoria, y en esta parte, pues lo vamos a estimular, que pues, se enfoque en juegos de mesa, sudoku, o algo que a ellos les llame la atención. En esta parte también nos mencionaban que en realidad, por ejemplo, el ginkgo biloba pues no ha demostrado tener ningún beneficio, ni la nicotina transdérmica, ni la insulina intranasal, tampoco ha demostrado ningún beneficio en cuanto a la progresión de este deterioro o de las demencias. Bueno, también nos mencionaban que el rofecoxib pues no había demostrado ningún beneficio y que en general pues solamente el tratamiento no farmacológico se incluye para intervenciones cognitivas, pero que pues no está claro como tal si esto evita la progresión de una demencia leve a una moderada. Entonces, pues realmente no tenemos más que otra línea que estimular a nuestro paciente para que esté en contacto con sus familiares y que esté activo lo máximo que se puede. Otra estrategia que nos mencionaban son los antioxidantes como la vitamina E, que va a tener un beneficio modesto, moderado, al retrasar la progresión funcional en pacientes que tengan enfermedad de Alzheimer leve o moderada, pero no tienen un efecto medible sobre el rendimiento cognitivo y pues realmente no tiene una evidencia suficiente, así que esto lo podemos dejar aislado. Lo que sí es que los antagonistas del receptor de N-metil de aspartato, estos sí nos han demostrado que hay una neuroprotección y que en esta parte pues, se reconoce que el glutamato es el principal neurotransmisor de aminoácidos y que la supresión de esto pues sí va a tener un efecto neuroprotector. Entonces, en esta parte pues se hizo una revisión en el 2006 que demostró que sí hay cierta mejoría en los test cognitivos, pero no en la progresión y en la mejoría funcional, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve que sea de etiología vascular. Entonces, en esta revisión observamos que la memantina sí ha demostrado como tal una mejoría en los test o en los cognitivos, pero no la progresión. Entonces, sí está a favor, por ejemplo, de que no se diera o que no se diera nada. Sin embargo, a pesar de eso, el total sí nos demuestra que es mejor, pero observamos varios estudios que están tocando la unidad. Entonces, también eso nos deja cierta duda. En esta parte también nos mencionaban a los inhibidores de la anticolinesterasa, algunos ejemplos como el donepezilo o el galactamine, que en este van a aumentar la transmisión colinérgica al inhibir la colinesterasa en hendidura sináptica y van a proporcionar un beneficio sintomático. Se hizo una revisión en el 2012. En esta parte, pues nos dicen que no han demostrado disminuir la progresión de la enfermedad y que existía una alta tasa de efectos adversos, sobre todo cuando eran gastrointestinales, pero sí nos daban un tratamiento sintomático. Y pues en esta parte, pues vemos que cuando se utilizan versus un placebo a favor de los inhibidores de la colinesterasa, encontramos a la mayoría. Sin embargo, también vemos que varios de ellos van a estar muy cerca de la unidad y que los intervalos de confianza pues no son tan aceptables.
En esta parte, pues vemos que nuestros diamantitos nos están tocando la unidad. Realmente nos decían que esto hablando en un concepto de enfermedad de Alzheimer, que los tres inhibidores son eficaces para la enfermedad, pero que hay menos efectos adversos en el donepezilo respecto con la ribastidina. Insisto, estos todos están tocando la unidad, realmente no tenemos como tal un resultado que sea como tajante. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si quieran comentar algo y pues espero la retroalimentación que ustedes me puedan dar. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, pues como introducción, pues prácticamente bien. Eh, Hay muchas cosas, ¿no? De donde le podemos en este caso sacar mucho provecho en cada punto, ¿no? En cada punto, al último, ahorita, en este caso, lo que comentabas del tratamiento. Yo creo que un tratamiento, y bueno, yo creo que es una esperanza, ¿no? Para todos nosotros, que bueno, me hubiera gustado que lo hubieras mencionado, el Adulgem, que es el aducanumab, que es un fármaco que es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Que ahorita, bueno, la mayoría de los pacientes, yo creo que a todos nosotros como geriatras, ¿no? Que tenemos muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer, la mayoría de los familiares nos pregunta sobre este medicamento, ¿no? Porque es un medicamento que... ¿Mande? Nada. Adelante, adelante, sí. Sí, que muchos familiares, ¿no? Nos preguntan ahí sobre este medicamento del aducanumab. Entonces, me hubiera gustado que, bueno, en este caso también se hubiera puesto. Sin embargo, bueno, pues tan solo hablar de solo este medicamento, pues también yo creo que nos podemos eh, pues toda una clase, ¿no? De este medicamento que se aprobó en junio del 2021 y que es una esperanza. Fue aprobado por la FDA. Pues aparentemente es un medicamento que viene a modificar la enfermedad dependiente de la dosis de este medicamento. Sin embargo, bueno, pues todavía como cualquier otro tipo de medicamentos, pues tiene sus ventajas, desventajas, y todavía la agencia europea metió un comunicado, ¿no? Que de alguna manera pues fue aprobado, pero pues todavía no está enfocado a que se haga un ensayo clínico grande para ya poder utilizarlo. Pero bueno, pues es una esperanza el aducanumab, que se cree que va a ser el medicamento, en teoría, que va a ser la cura de esta enfermedad, del Alzheimer, cuando en etapas sobre todo preclínicas, que es cuando el paciente normalmente pues tiene marcadores para la enfermedad positivo y pues prácticamente no está tan avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que de cada cosa, el abordaje, ¿no? De todas estas pruebas que mencionaste, estas pruebas cognitivas, yo creo que el de manera inicial, el que realmente hacemos todos es el mini mental, el que pues de alguna manera les propongo que hagan como médicos, como geriatras. Si hay algún paciente que encontramos o que la principal queja, en este caso de los familiares, porque como una vez también comentó el doctor Márquez, como comentaste ahorita, Estrella, en tu clase, la mayoría de los pacientes que tienen un problema de demencia, eh, ellos no se dan cuenta que tienen el problema, ¿no? Los familiares son los que llegan diciéndonos que el paciente pues se le olvida todo, ¿no? El paciente normalmente llega a la consulta y dice que está normal, que por qué lo llevan a la consulta, porque pues él se siente bien, ¿no? Entonces, pues el abordaje es el mini mental. Sin embargo, cuando ya encontramos o hay una queja de memoria,
pues también, ¿no? Con el Mini-Mental, pues no vamos a establecer el diagnóstico, ¿no? Tenemos que hacer toda una evaluación cognitiva donde incluye el Mini-Mental, donde incluye el reloj, donde incluye la prueba de 5 palabras, las fluideces, el FAB, y es una serie de pruebas ahí cognitivas que debemos de hacer cuando ya hay un paciente que encontramos que existe una queja de memoria, ¿no? Y que estas pruebas, ¿para qué nos pueden servir? Para determinar un perfil cognitivo, ¿sí? Perfil cognitivo que, como bien lo comentaste, hay perfiles cognitivos cortical, que los perfiles corticales son los que nos orientan más hacia una enfermedad de Alzheimer, y hay perfiles cognitivos subcorticales, ¿no? Que es esto cuando nos orienta más hacia una demencia de tipo vascular, ¿no? Entonces es importante determinar con todas estas pruebas el perfil cognitivo que tiene alterado el paciente, ¿sí? Eh, para poder, en este caso, determinamos el perfil, solicitamos todas estas pruebas que mencionaste, que es importante tomarlas. ¿Por qué? Porque pues es un porcentaje bajo, ¿no? De demencias que son reversibles, pero siempre pues la idea es buscarlas, ¿no? Que realmente, aunque es un porcentaje bajo, pero yo creo que todos, el doctor Márquez, el doctor Lascano, el doctor Diego, hemos tenido casos de pacientes que nos los llevan por deterioro cognitivo, por demencia, y resulta que sí, que encontramos demencias reversibles. Una de ellas pues es la hidrocefalia de presión normal, hidrocefalia normotensa, ¿no? Que estos, bueno, pues yo creo que son de los más casos que hemos tenido. Me ha tocado a mí también ver pacientes con demencia por deficiencia de vitamina B12 también, ¿sí? Y que al momento de darle, en este caso, la suplementación, el paciente mejoró completamente. Entonces, pues es bien importante, ¿no? Hacer todo el protocolo cognitivo, pedirle al paciente, de preferencia se recomienda siempre una resonancia magnética, ¿no? Por resonancia magnética también tenemos diferentes escalas, la MTA, que es atrofia temporomedial, para ver cómo están los hipocampos, la escala de Cohen, ¿no? Para ver en este caso también cómo está la atrofia, la FASECA, ¿no? También. Entonces, pues hacerle una valoración cognitiva completa al paciente y determinar qué tipo de perfil tiene. eh, y bueno, pues de alguna manera para otorgarle tratamiento, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de nosotros estamos haciendo el diagnóstico, la mayoría es únicamente, estamos haciendo el diagnóstico para tratar ya los síntomas, o sea, tratar los síntomas, dar los medicamentos para manejar los síntomas conductuales, para que el paciente más o menos se detenga un poco, pero pues bueno, la idea es con este nuevo medicamento, con estos nuevos estudios que hay unos criterios, en este caso de Dubois, que son criterios franceses, que son el que más ha estudiado los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, y se pretende, en este caso, bajo estos criterios, ¿no? Iniciar tratamientos tempranos para dar terapias que de alguna manera sean modificadoras de la enfermedad, que es lo que se busca, dar terapias modificadoras de la enfermedad y no dar fármacos para controlar los síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces es todo, pues prácticamente es todo un mundo, ¿no? Toda esta enfermedad es algo que, pues de alguna manera, todo lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque se espera, ¿no? Que para el 2050 este porcentaje de demencias se triplique, ¿no? Se triplique. Entonces, pues bueno, pues es importante, por eso ahorita todos los enfoques, la demencia Alzheimer y todo tipo de demencias es un problema importante de salud pública, ¿no? Porque dicen, no solamente altera al paciente, sino altera a todo un entorno, ¿no? A toda la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cada punto yo creo que luego sería bueno revisarlo. Yo creo que con cada prueba nos podemos tardar, ¿no? De la forma también cómo aplicamos las pruebas también es bien importante, no nomás, vamos a aplicar el Mini-Mental y así como nos sale, ¿no? Es importante, o sea, tiene sus puntos, el reloj también, la prueba de 5 palabras, el FAB, ¿no? Cada una de estas pruebas tiene ahí su por qué se aplican. Eh, entonces,
pues bueno, yo creo que ahorita muchas dudas, me imagino, que van a salir. Eh, no sé, algunas preguntas que ya se le hagan a Estrella, que me hagan a mí, el doctor Márquez, doctor Lascano. Muy bien, Cesarín, excelente presentación, como dices, del tema y de todo lo que puede haber alrededor. No sé si los muchachos quisieran preguntar algo, aportar algo. Yo quisiera Hola. preguntar algo. Sí. El concepto de deterioro cognitivo leve, ¿cómo se podría considerar como una etapa inicial de la demencia o algo intermedio entre el envejecimiento normal o el patológico? Bueno, esto es, como les decía, ¿no? De cada punto que presentó Estrella se pueden sacar muchísimas cosas, ¿no? Lo primero, ¿cuál es la importancia? O sea, ¿cuál es la importancia? Y en una diapositiva lo vi, ¿no? De que el envejecimiento normal, ¿cuál es el porcentaje que se convierte en demencia, ¿no? Que lo vi con Estrella, un 3%, ¿no? Sin embargo, la importancia del deterioro cognitivo, la importancia de tratarlo, ¿no? Es porque está entre, algunas bibliografías lo mencionan del 13 al 20%, ¿sí? Perdón, ¿eh? Algunas bibliografías lo mencionan del 3 incluso hasta el 20%, que es el riesgo de convertirse en demencia, pero la importancia del deterioro cognitivo leve, sí, es de que puede evolucionar a demencia, pero también es importante tratarlo porque también lo podemos regresar, ¿no? A una cognición normal. Entonces, esto es la importancia, ¿no? Es un estado, ¿no? De deterioro cognitivo, ¿no? Que tiene, o sea, sí es cierto que tiene mayor riesgo de demencia, pero pues también la importancia es que lo podemos revertir. O sea, podemos hacer que el paciente, si ya lo detectamos, pudiera llegar a una cognición normal, ¿no? Entonces, esta es la importancia, ¿no? Del deterioro cognitivo leve, que sí lo mencionó, ¿sí? Y no nomás es decir, es que es deterioro cognitivo leve, ¿no? Y también, ¿no? El deterioro cognitivo leve también, pues hay en algunos, eh, con todos los estudios que hacemos, ¿no? Podemos también determinar lo que se llama el amnésico y el no amnésico. El amnésico de múltiples dominios, el amnésico, en este caso, de dominio único, ¿no? Entonces, con todas estas pruebas podemos determinar qué tipo de deterioro cognitivo leve es, pero esa es la importancia, ¿no? Es el estado intermedio entre estado cognitivo normal y una demencia, pero este puede regresar a un estado normal, ¿vale? Adelante, más preguntas. Está bien. Doctor Lascano, ¿quisiera hacer algún comentario? Perdón, acabo de ver la hora, ya son 9, casi 9:20. Ajá. A ver, adelante, doctor. ¿Van a seguir con este tema o Es qué módulo, temario van a tener? es módulo de demencias, Doc. Empezamos a ver, son generalidades y empezamos a ver de manera específica cada una de ellas. Viene también farmacología en demencias y viene una clase también de clinimetría de las diferentes escalas. Ok. Bueno, no sé, a ver, por ejemplo, vamos a ver, necesito ver. A ver, tú misma, Alma, tú misma. A ver, define función ejecutiva. Bueno, pues son aquellas funciones mentales superiores que pueden valorar o pueden la capacidad de juicio del paciente, la capacidad de tomar decisiones, de actuar frente a alguna situación en específico. ¿No? Ay. Sí, así es. Ujú.
ver, Pues se toman las decisiones. a ver, Leslie, ¿cómo evalúas esto? En tu paciente en la clínica. Podría ser. A ver, déjame ver. A ver, María, ¿estás ahí? Romero. No, no está. Leslie. Ah, tú me acabas de contestar, ¿no? Giancarlo. No, no está tampoco. Noemí. Doc, no sirve mi cámara, pero mi micrófono sí. No, ok. Giancarlo, ¿puedo? ¿tú estás ahí? Sí, doctor, pero no. Ok, supongo que no, nada más quiero ver. A ver, define. No tienes video. ahorita no, doc. ¿Quién tiene video? Nosotras. Para no preguntarle. A ver, Francisco, Sandra. A ver, Sandra. No se espanten, hombre, es para ver cómo andan. A ver, a ver, Ricardo, define la apraxia. Esto es lo que encontré. No, parece que no hay ahora, no están. Parece que no están. Pero lo que quiero que tengan una idea de lo que son primero las funciones mentales superiores. ¿Qué entienden por alteración de las funciones mentales superiores? Primero hay que conocer cuáles son las funciones mentales superiores y cómo evaluarlas. Estos exámenes, si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es un test muy breve que tiene mayor sensibilidad y especificidad para evaluar, por ejemplo, las funciones mentales superiores? ¿Tú sabes, Alejandro? Un test breve, muy corto. El que tiene mejor sensibilidad y especificidad que puedes utilizar en la clínica, así cortito, que es una de las características de los tests. Eso no, ¿verdad? Todavía no ves eso. No, eso es eso. Entonces yo creo que hay que dar marcha atrás y ver lo que son, primero que nada, las funciones mentales superiores y cómo evaluamos una de esas. No vamos a hacer todo el test de Ostrowski, ¿no? Quizás esa sí lo hace porque a veces se tarda 2 horas y media en un paciente, pero bueno, pero esa es para evaluar todas las funciones mentales superiores y todos los test que se llaman neuropsicológicos, ¿no? Y de las, por ejemplo, y también evaluar, a ver, Lolita, un ejemplo de las alteraciones no cognitivas y la manera de evaluarla. No, Lolita tampoco porque tiene su micrófono apagado. Que les pregunto, por ejemplo, de juicio, de abstracción, de cálculo, que son los dominios no, que son los dominios no amnésicos como tal. Les hago como lo que viene, como las preguntas que vienen en el MOCA, de en qué se parece una regla a un reloj y en qué se parece un tren a una bicicleta. O les pregunto, por ejemplo, para valorar abstracción. Bueno, esa es la capacidad de abstracción, ¿no? Esa sigue siendo función mental superior, pero alteraciones no cognitivas, por ejemplo, le puedes preguntar, oiga, para vestirse, por ejemplo. ¿cuántas veces ha visto a la Virgen de Guadalupe, no? El inventario neuropsiquiátrico. No, no la preguntes así porque muchas veces sí te contestan, ¿no? Que la has visto 2 o 3 veces, ¿no? O tiene usted visiones, tiene alucinaciones,
Y la clásica de todas las alteraciones no cognitivas, la clásica es la alteración del humor. Entonces es la depresión. Pero yo creo que hay que regresar y ver, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, Porque estos aspectos muy generales estuvo bien, lo de Estrella, bien, pero a veces si no se conoce bien las bases, uno se pierde, ¿no? No sé cómo se sientan, porque como no están contestando hoy, entonces no sé cómo se sientan, pero ustedes me dicen. Porque Yo también podemos ir creo que desde... deberíamos ver las generalidades primero antes que las patologías. Ok, y bueno, ahí hay una opción de Elena, eso dijo, y como es la única que habló, y Lolita, entonces a ellas les hago caso. ¿Cómo ves? Está bien, sobre todo ver los dominios cognitivos y los dominios no cognitivos. Ajá, para saber Bueno. cómo evaluar cada dominio. ¿Cuándo quieren ver eso? No me digan que en el 2023. No, ya no voy a estar. Ay, gracias. pues ¿Cuándo? el Díganme para preparar. tenemos la actividad con el doctor Diego. No sé si el próximo miércoles le parece bien, doctor. O el lunes. Cuando quieran. O el lunes. El próximo miércoles, el otro. Ajá, porque este miércoles vemos ya con el doctor Diego, entonces el siguiente podría ser, no sé cómo a usted le parezca. Sí. Está bien, sí. Ok. Y entonces para decirle a César que esté también por ahí, ¿no? Bye. Bien, bueno, entonces haré el ajuste para el programa. ¿Sale? Entonces ya por la hora vámonos, muchachos, a descansar. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Muy bien. Bye, Sarín, gracias.